materia de econometría, ¿no? Entonces, para facilitarles un poco más este proceso de cálculo de todos los argumentos y parámetros que vamos a estar calculando, nosotros vamos a ir adelantándonos un poco a eso, de tal manera que ya a ustedes les sea un poco más fácil el manejo en clase y podamos avanzar en realidad de forma paralela. Entonces, bueno, lo ideal es que ustedes ahorita tengan al frente de una computadora en realidad para que vayamos haciendo la práctica directamente en el Excel, toda vez que este curso, bueno, tiene que ser práctico para que así ustedes vayan manejando la herramienta y vayan en realidad viendo el uso de fórmulas, etc. Entonces, yo estoy ahorita viendo el Excel, voy a compartir la pantalla del Excel para que así vayamos trabajando, pero como les digo, lo ideal es que ustedes también tengan al frente de una computadora para que puedan ir haciendo los cálculos también paralelamente. Entonces, a ver, permítanme. Ahora sí. Se ve la pantalla, ¿verdad? Del Excel. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, el Excel, como ustedes bien saben, vamos a hacer previamente una pequeña introducción a lo que es el Excel para que veamos la utilidad que tiene este software, cómo vamos a utilizarlo, algunas herramientas básicas de formato, creación de fórmulas, como les decía, introducción de algunos textos, el cuidado que hay que tener para manejar números, ya que Excel en realidad solamente realiza operaciones matemáticas con números. Entonces es preciso que tengamos cuidado al momento de introducir la información que esté con ese formato, justamente como número. Y ya a medida que estemos avanzando, vamos a estar viendo algunos análisis estadísticos, empezando por estadística descriptiva, porque cuando nosotros queremos hacer la modelación matemática, modelación econométrica, en realidad ahora necesitamos conocer algunos conceptos de estadística descriptiva y estadística matemática. Todo esto vamos a estar utilizando sus conocimientos primeramente para organizar los datos, darle los formatos correspondientes, identificar algunas características específicas de ellos y posteriormente ya en función a los datos ordenados, básicamente ya empezar a hacer estimaciones sobre el comportamiento que podría tener esta variable en el futuro. Entonces, como ustedes bien saben, Excel en realidad es un software de ofimática que forma parte del conjunto de software de Microsoft, ¿ya? Y la especialidad o el área en el cual trabaja, bueno, básicamente es este software, básicamente es el manejo de planillas electrónicas, elaboración de gráficos, aunque también se puede utilizar bastante para redactar textos, inclusive. Es una herramienta poderosa, bueno, inclusive ustedes pueden crear sus bases de datos de forma automatizada, utilizando algunas fórmulas o las macros específicamente, e inclusive hasta resumir grandes cantidades de información en pocas gráficas, que al cambiar o hacer clic, básicamente que en algunas áreas o celdas, básicamente ustedes pueden tener la información en pantalla al instante, que es lo que se llama los dashboards o las cajas de herramientas de resumen de datos y información mediante tablas y gráficas. Entonces, les decía, bueno, Excel forma parte de los flujos de ofimática, trabaja con hojas electrónicas y como cualquier cuaderno, en realidad, toda vez que el documento, una vez que abrimos Excel, como ustedes pueden ver en la pantalla, en la parte de arriba, recibe el nombre del libro, y como cualquier libro, bueno, podemos aumentarle o quitarles hojas a este cuaderno, podemos arrancar, si este hoja no nos sirve, lo arrancamos, y bueno, luego le adicionamos otras hojas, podemos concatenar, relacionar las hojas, ya, y eso vamos a estar viéndolo poco a poco, sobre todo desde lo que más nos interesa para el desarrollo de la modelación económica. Bueno, acá arriba del título hay otros botoncitos que ya ustedes los pueden ir en realidad habilitando para facilitarse cálculo en realidad o algunos, para acceder rápidamente a algunos comandos como grabar, imprimir, presentación de impresión, digamos, para tener una idea más rápida de algunos formatos que comúnmente estamos manejando. Por debajo de esos botoncitos del libro, en realidad, el nombre del libro, del Excel, que si mientras nosotros le colocamos un nombre específico, bueno, va a estar con el nombre del libro. Ya por debajo de ese nombre genérico está el menú principal, ya que va desde la pestaña Archivo, Inicio, Insertar, Posición, Fórmulas, hasta, bueno, la ayuda inclusive del Excel.
Cada uno de estos menús guarda un conjunto de herramientas que nos permiten, bueno, básicamente facilitar y automatizar algunas tareas. Ya, acá tenemos, por ejemplo, la pestaña, estamos ahorita en la pestaña del inicio. Estamos... No está compartiendo la pantalla. ¿Perdón? Está compartiendo, no está compartiendo la pantalla de Excel. Ah, no lo está viendo. A ver, voy a intentarlo de nuevo. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, entonces, bueno, les decía, esta es la pantalla básica de Excel. En primera línea tenemos, bueno, lo que es el nombre, que es libro genérico, les decía, en la medida que nosotros vayamos abriendo documentos, va poniendo como un libro genérico, como nombre genérico, libro 1, libro 2, libro 3, decía, hasta que nosotros le pongamos el título. Les decía, por debajo de este término, está, bueno, básicamente lo que es los menús principales, ya donde les dije que cada uno guarda ciertas características. Permítanme un ratito, por favor. No creo que está queriendo ingresar. Ya. Ok. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Entonces, en el menú inicio les decía, bueno, se guardan los comandos principales a los cuales vamos a acceder todo el tiempo cada vez que nosotros estemos trabajando en Excel. En primera parte tenemos el portapapeles, que nos permite copiar, la herramienta copiar formato, cortar y pegar, ¿verdad? O si no, con una combinación de teclas ya conocidos, control C, control V, control C para copiar, control X para cortar y control V para pegar, en realidad. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es copiar básicamente algunos datos y luego les decía, con los botoncitos de copiar, seleccionan, pegar, donde quieren pegar los datos, luego le dan pegar y ya está, o como les decía, con la combinación de teclas control C para copiar, así les creo, control más C para copiar, control más B para pegar y control más X para cortar. Entonces, la diferencia entre cortar, copiar y pegar, bueno, es que con el copiado replicamos el dato manteniendo el dato original, y con control X, que es control cortar, más bien, bueno, en realidad lo que hacemos es moverlo del lugar, ¿verdad? Le ponemos, por ejemplo, control X con la combinación de teclas, tenemos una tirita que aparece acá, nos ubicamos lo que queremos pegar, presionamos la combinación de teclas control V, o acá directamente de pegar, y no los mueve del lugar. Esa es la diferencia entre control X y control C. Uno lo duplica y el otro, bueno, lo corta, lo saca específicamente de raíz y lo pone en otro lugar. Recordando también que, bueno, Excel tiene un conjunto de fórmulas ya anidadas, que justamente las tienen acá en el menú de fórmulas, que también vamos a ver enseguida. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta que cada vez que nosotros queramos introducir una fórmula en Excel, siempre tenemos que decirle a Excel que se prepare en realidad, y la forma de decirle que se prepare es con la tecla igual, presionando el signo igual para que se habilite la introducción de fórmulas, como por ejemplo el más 5, para que me lo pueda sumar Excel, ya, o si no, con el signo más directamente, ya, el más 6, por ejemplo, o si no, con el signo menos también podemos habilitar la introducción de fórmulas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo básico para que ya Excel pueda entender en realidad una instrucción. Si bien nosotros podemos crear nuestras fórmulas, inclusive, ya podemos crear, inclusive, ponerles nombres a nuestras fórmulas y ordenarlas en realidad, también lo podemos hacer por ese caso, pero bueno, Excel ya tiene en realidad un conjunto de fórmulas a las cuales nosotros simplemente tenemos que llamarlas. Ya, entre otros aspectos básicos, además de control B, control C, es decir, copiar, cortar, pegar, bueno, está lo que es suprimir. Muchas veces, en realidad, a veces estamos escribiendo, ¿ya? Y resulta que, bueno, nos hemos equivocado y a veces les digo, me he fijado, justamente eso borra, suprima. Sin embargo, bueno, ustedes presionan normalmente
space, ya para borrar hacia la izquierda, pero eso mantiene la celda habilitada. Si ustedes quieren acceder a algún otro menú, a veces, por ejemplo, no les deja porque está habilitada la celda. ¿Ya? Entonces, y ahí es donde ustedes tienen que presionar la tecla escape, que está en la parte superior izquierda del teclado, con las iniciales ESC, ¿ya? ESC, para salir de cualquier comando que ustedes hayan equivocado. Si están introduciendo una fórmula, por ejemplo, resulta que se han equivocado, entonces le dan simplemente escape y va a desaparecer. Les decía que a veces estábamos escribiendo, ¿ya? Y simplemente para queremos borrarlo con la tecla de borrado de espacio que está en la parte superior derecha y que normalmente tiene una flecha a la izquierda. Entonces, la forma de borrar específicamente un texto totalmente de la celda es con la tecla suprimir, que normalmente desaparece en el teclado numérico. Si es portátil tiene el teclado numérico, ya por encima del Enter, más o menos. Si es computadora de escritorio, le aparece por encima de las flechas para desplazarse de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, y les aparece y la tecla dice, bueno, está normalmente así, suprimir, o si no está con ese nombre, está con del, con la tecla, con el nombre de del. Entonces, con esta tecla nosotros básicamente, bueno, en realidad eliminamos por completo el contenido de una celda, y así podemos empezar de nuevo para escribir las funciones, las fórmulas que sean necesarias. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos acá normalmente desde el inicio? Bueno, ya la cuestión de colocar formatos en un texto. Acá tenemos en los estilos de fuentes, están las negrillas, está la cursiva, está el subrayado, ya inclusive ahí, si quieren subrayado doble, también se lo pone, por ejemplo. Entonces, para ir dando formato. Si ustedes quieren copiar ese formato, por ejemplo, de que ya tienen un texto a otro texto, entonces para eso tienen acá en el portapapeles esta brochita que dice copiar formato. Si quieren copiar ustedes una sola vez el texto o el formato, en realidad no es el texto, le dan, se van a la celda que tiene el formato, como por ejemplo la celda C4, ya donde está hola, y le hago un clic en la escopita y se activa en realidad el pegado, y luego me vengo donde está el texto, el formato, fíjense que en el cursor aparece el cursor con una brochita al lado, y eso me dice que ya el copiado del texto está habilitado. Entonces me voy al documento o al texto que quiero ponerle el formato, le doy un clic y ya, bueno, Excel me copia el formato. Si le doy un solo clic, me lo copia una sola vez. Ya, si le doy dos veces el clic, dos clics seguidos a la escobita, eso es para que me lo copie varias veces. Entonces ya yo puedo copié el otro de acá, entonces le doy un clic seguido dos veces, y entonces Excel me lo habilita para copiar el formato de varios lugares, donde yo quiera en realidad. Para salir de esta tecla o de este comando, basta con que presionamos la tecla Escape, o Escape, ¿verdad? Entonces, y de esa manera, bueno, ya deshabilitamos el copiado del formato. Después, bueno, está ya para poner bordes acá, los bordecitos, si ustedes quieren todo el borde de todas las celdas, izquierda, derecha, arriba, abajo, dobles, abajo, arriba, etc. Entonces, para ya que ustedes vayan adornando sus tablitas, una vez estén creando, bueno, básicamente los datos. Les decía, bueno, que Excel es como un libro en el cual nosotros le podemos adicionar hojas. Y en la parte izquierda, en la parte de abajo, dentro de la primera hoja, donde dice hoja 1, ustedes pueden ver, hay un signo más. En realidad, presionando ese signo más, nosotros vamos habilitando las hojas que nosotros queramos. Entonces, si queremos eliminar alguna hoja, como por ejemplo esta primera hoja, basta con que le demos un clic derecho y le demos eliminar. Excel nos pregunta si estamos seguros que deseamos continuar para eliminar. Si le damos a aceptar, nos elimina la hoja, ¿verdad? Entonces,
tenemos esas opciones y bueno, podemos eliminar todas las hojas que nosotros queramos. Si las hojas no tienen texto, bueno, en realidad no nos va a preguntar, o alguna operación no nos va a preguntar nada en Excel, pero si hay algún contenido en la hoja, entonces nos va a preguntar si estamos seguros de continuar la eliminación de la hoja. Ok, a ver qué más nos interesa acá. Bueno, también a veces tenemos dificultades de ponerles a nuestros textos, porque normalmente bueno, vamos a armar algunas tablitas, ¿ya? Y queremos poner algunos signos de sumatorias o algunos signos especiales, por ejemplo, nuestros nombres de nuestras celdas, que a veces no lo podemos poner con texto, ya directamente, algunos sí, otros lo hacen con fórmula. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera poner x al cuadrado, entonces coloco y escribo x2, porque directamente vuelvo a decir ahí no me lo permite. Aunque podría poner con el acento circunflejo, por ejemplo, así, y a eso indicar que, bueno, es x cuadrado, ¿verdad? Pero no me gusta, digamos, que se vea así, yo necesito que se vea el x cuadrado sin ese circunflejo. Entonces, para hacer eso, ya lo vamos a escribir, como les decía, x, por ejemplo, al cuadrado, les decía, lo escribimos, luego nos vamos a venir otra vez a la celda, y la habilitamos con F2, dándole doble clic, o si no en la barra de fórmulas también podemos hacerlo, ¿ya? Como ustedes prefieran, en cualquiera de los dos se puede. Con doble clic habilitamos la edición del contenido de la celda, seleccionamos el número que queremos que esté como superíndice, por ejemplo, ya como en este caso estoy seleccionando el 2, luego me pongo encima de él hasta en el momento que el cursor se ponga una rayita vertical, ¿verdad? Como se ve en pantalla. Le hago un clic derecho para que me habilite un menú, y dentro de ese menú, a la penúltima opción, le doy formato de celda, y ahí ya en la parte de abajo, donde dice efectos, ya le puedo poner si quiero sus tachados, si quiero superíndice o subíndice. Por ejemplo, le voy a poner como superíndice para que esté al cuadrado. Entonces ya lo he elevado al cuadrado. Si quiero que esté como subíndice, por ejemplo, vamos a ponerlo como subíndice ahora, entonces escribo normalmente X2, nuevamente habilito la celda, selecciono el valor o el dato que quiero darle el formato específico, le doy doble clic, nuevamente, formato de celda, y me voy a subíndice. ¿Ok? Y le doy a aceptar, y ya me lo ha colocado como subíndice. Esto va a ser ideal, bueno, cuando nosotros les decía, cuando hacemos regresión, en realidad a veces queremos calcular el x cuadrado, el y cuadrado, la sumatoria de x por y, etc. ¿Verdad? Y así no queremos colocarlo así como lo hemos puesto ahorita con el texto directo, en realidad en Excel, nosotros podemos hacerlo mediante la introducción de fórmulas, ¿ya? Y para eso, bueno, nos vamos a ir al menú insertar. Acá en insertar, en realidad nosotros podemos insertar tablas dinámicas, gráficos, fórmulas, etc. Esto es todo para cuando nosotros queramos hacer la presentación de datos de forma más gráfica en realidad, ¿ya? Por ahora nos vamos a concentrar en lo que es la inserción de fórmulas, de ecuaciones específicamente, que también lo vamos a utilizar bastante para poder escribir nuestras ecuaciones que estemos escribiendo, o para poner simbología. Bueno, básicamente les decía a los encabezados de las celdas. Entonces, para eso, bueno, nos vamos al menú insertar, y al final del menú insertar, bueno, dependiendo de la versión de Excel que tenga instalado, yo tengo, por ejemplo, la versión Office 365, ¿ya? Entonces, la inserción de fórmulas aparece acá anidada en esta opción que dice símbolo. Al darle clic, en realidad me habilita la ecuación y el símbolo. Las versiones hasta el 2019, si no estoy mal, en realidad tienen aparte de dos teclitas, una para símbolo, dos botones, una para símbolo y otra para ecuación, pero aquí en el menú principal directamente. ¿Ya? De todas maneras, eso se puede configurar en Excel para que les aparezca directamente, o así anidada como yo lo tengo. Okay, de todas maneras, bueno, sea que esté directamente escrita acá como ecuación o anidada acá en la cuestión símbolo, entonces hacemos un clic en la inserción de introducción de ecuación y nos aparece, bueno,
este menú para insertar, lo voy a hacer más grande, este menú para insertar ecuaciones. Ahí nos dice escriba aquí la ecuación. Si nosotros le hacemos un clic cualquiera en la hoja de Excel, bueno, se deshabilita la inserción de fórmula, pero bueno, se mantiene en realidad ahí. Y para volver a habilitarla, basta con que le hagamos un clic en realidad y necesitamos que esté así en color gris nosotros para poder en realidad introducir la fórmula. Normalmente, bueno, vamos a introducir los datos estimados, los cuales le ponemos normalmente por encima para indicar que es estimado el sombrerito o el acento circunflejo. Entonces, para eso, bueno, una vez que yo habilite la introducción de fórmula, que esté así negrito, en gris, como les decía, me voy a ir a los menús principales. Si ustedes se habrán dado cuenta, se habilitan dos menús adicionales que están relacionados con el formato de la forma o de la imagen, que en realidad la fórmula es una imagen, ¿ya? Y además, bueno, algunos aspectos para editar la ecuación. Fíjense que cuando yo le deshabilito, hago un clic en cualquier otra parte de la hoja, se deshabilita el menú adicional que aparece acá, ¿verdad? Entonces, sin embargo, se vuelve a habilitar cuando yo habilito la inserción de fórmulas. Entonces, aquí en formato ya les es para darle aspectos de colores, tamaños, si quiero con recuadritos, por ejemplo, ahí, para que me salga mi ecuación resaltada, por ejemplo. Entonces, el tipo de letra que le voy a dar, si quiero introducir algunos textos adicionales, es para adornar en realidad más que todo la ecuación. Ya, sin embargo, eso no lo vamos a dar demasiada importancia. Más nos interesa sacar la ecuación propiamente dicha. Entonces, una vez que se habilitan estos dos menús, el que más me interesa es el menú de ecuación, porque ahí es donde ya me permite en realidad hacer modificaciones en la ecuación y además poder introducir la ecuación que yo quiera. Ustedes acá pueden meter como imagen la ecuación que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, les decía, lo básico que vamos a estar utilizando es normalmente poner el acento circunflejo a algunas variables, a algunas letras. Entonces, para eso, bueno, habilitamos la ecuación, ya que se ponga gris, nos vamos al menú de ecuación y al darle un clic, bueno, se van a habilitar estos elementos. Para poner el acento circunflejo o cualquier tipo de acento, como por ejemplo barras dobles, enzimas o rayitas, para poner vectores, algunas letras, por ejemplo, entonces nos tenemos aquí a la opción que dice acento. Agrega un acento a la ecuación, que puede ser el acento circunflejo o cualquier otro. Fíjense que acá nos da Excel varias opciones, ¿ya? Para introducir, para poner el tipo de acento que nosotros queramos. El que comúnmente vamos a utilizar es el que está en la primera fila, en el cuarto lugar, de izquierda a derecha. Primera fila, el cuarto, que es para los datos estimados. Una vez que yo le doy un clic, por ejemplo, se pone como un sombrerito así. Ya para introducir el dato, entonces, básicamente yo habilito nuevamente que se ponga gris, y ahí escribo la letra, por ejemplo, y estimada, ¿verdad? Entonces, ya con eso, bueno, yo lo puedo agarrar para moverlo. Para eso no tengo que habilitar la ecuación, que se ponga como ustedes ven en el cuadrito y que me aparezcan las dobles flechitas, ya para poder moverlo. ¿Ok? Entonces, como le he puesto el recuadro, digamos, bueno, lo vamos a eliminar, digamos. Para eso, fíjense, habilito la ecuación, ¿ya? Me voy a formato de forma, ¿ya? Porque en realidad no estoy trabajando, fíjense, con la ecuación, estoy trabajando con su borde. Ya por eso es que no me habilita en realidad el menú de la ecuación. Una vez que yo hago dentro del recuadro del clic, entonces recién se habilita el menú de ecuación. Cuando le hago simplemente al borde, ¿verdad? Se deshabilita la edición de la ecuación, solamente se habilita el formato. Entonces le vamos a quitar, por ejemplo, el formato. Y para poder poner inclusive el relleno que ustedes tienen. Ya, relleno de forma, si es que lo quieren rellenar, por ejemplo, ya si quieren el borde, etc. Pero lo vamos a quitar el relleno, para eso le dan un clic acá, una flechita, le ponen sin relleno y le vamos a quitar el borde también sin borde. ¿Ok? Y ya está. Entonces con eso, bueno, yo tengo, por ejemplo, listo ahí, y estimado. ¿Ya? También tengo que poner sumatorias, elevado al cuadrado, etc. Entonces hago lo mismo, ¿verdad? Me voy a insertar, ecuación,
vamos a aumentarle de tamaño para que se vea. Entonces, y ahí yo escribo la ecuación que quiero en realidad, ¿verdad? Por ejemplo, ahora vamos a escribir una ecuación teórica que nos han pedido, por ejemplo, escribir. Entonces, para eso, bueno, como es dato estimado, entonces me voy acá, le doy dato estimado, para que no siga escribiendo al ladito de la Y, le doy un espacio, ¿ya? Y ese espacio lo voy a hacer con las flechitas de la izquierda a la derecha, ¿ok? Con las flechitas que ustedes tienen normalmente al ladito del teclado numérico, al lado derecho del teclado numérico y a la izquierda, más bien a la izquierda, a la derecha del teclado alfabético y a la izquierda del teclado numérico, ahí están las flechitas para desplazarse hacia arriba, hacia abajo y a la derecha, ¿verdad? Cuando les digo que acá en la fórmula me van a dar un espacio para que me permita escribir como otro elemento, no dentro, digamos, de donde está Y, porque si yo me mantengo ahí donde está Y y sigo escribiendo, fíjense que está dentro del sombrerito. Entonces yo necesito que el siguiente carácter esté fuera del sombrero. Entonces lo que hago es desplazarme con las flechitas de la izquierda a la derecha, desplazarme uno hacia la derecha, y fíjense que se ha deshabilitado la edición de Y. Si vuelvo a ella, se pone media lista, ¿verdad? No sé si se nota, pero vamos a aumentarle un poquito de tamaño. Ahí. Fíjense que se pone media gris. Si me desplazo, le doy un toque a la tecla para desplazarme a la derecha, entonces se deshabilita un poco, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí es para que escriba dentro del sombrero. Me desplazo uno, y entonces ya puedo escribir fuera, ¿verdad? Ya no está afectando el sombrero. Y si me voy más afuera, en realidad ya es como que se estuviera escribiendo fuera de la ecuación, ¿ya? Entonces hay que tener cuidadito más. Es 1 y ahora voy a poner igual la ecuación genérica, ¿ya? Con los parámetros beta 0, beta 1, beta 2, etc., por ejemplo, para poner los superíndices o subíndices. Entonces acá nos vamos a venir al menú de ecuación, obviamente, y habilitamos el índice. Le damos un clic y ahí se nos muestra si queremos poner el superíndice, subíndice o ambos al mismo tiempo, por ejemplo. Subíndice y superíndice, o también acá al lado izquierdo también podemos colocar. Entonces solamente quiero colocar subíndice, por ejemplo, para los beta, entonces le doy un clic, se me habilita. En el recuadrito más grande es donde va a ir el nivel normal, entonces los parámetros, digamos. Entonces me voy acá a donde están todos estos símbolos y ahí busco el parámetro beta, por ejemplo, lo que está acá. Le doy un clic y bueno, acá beta 0, ¿verdad? Si me mantengo ahí donde está, entonces si sigo escribiendo va a seguir como sus índices. Entonces nuevamente viene de que me desplazo con un toque hacia la derecha. Y entonces yo pongo la siguiente la fórmula más, y nuevamente coloco el beta 1. Eso tiene que estar, por ejemplo, multiplicado por la primera variable. ¿Okay? Y entonces, pues, vamos a suponer que queremos ajustar el modelo cuadrático, por ejemplo. Entonces, me vengo acá, bueno, vamos a poner primero la X lineal. Entonces directamente la puedo poner más X, por ejemplo, más, me vengo acá y le doy nuevamente beta 0, ok, sería este beta 2, y ahora voy a multiplicarle a la X elevado al cuadrado. Entonces me vengo a índice y presiono superíndice. Entonces en la base escribo la X y luego al cuadrado. Ahí tengo, por ejemplo, un modelo cuadrático logrado que justamente vamos a buscar en la siguiente clase. Ya de todas maneras, mañana que lo vamos a dedicar a la modelación, vamos a hacer modelos lineales y modelos cuadráticos, ya para que veamos cómo lo vamos a ajustar. Este es un modelo cuadrático, por ejemplo, de segundo grado, pero es un modelo lineal, es un modelo cuadrático simple, porque solamente considera una sola variable dependiente, que sería la variable X.
simplemente que esta y estaría dependiendo de x lineal y de su cuadrado de x, pero al final es la misma variable independiente. Y este ajuste lo vamos a hacer también con el método de los mínimos cuadrados ordinarios, ya que eso lo vamos a estar modelando el día de mañana. ¿Okay? Entonces, de esa manera nosotros vamos a meter ecuaciones, ¿verdad? Si queremos introducir sumatorias, etcétera, hacemos lo mismo. Entonces, habilitamos la introducción de fórmulas, aumentar el tamañito, nos vamos a la ecuación y ustedes acá también tienen las sumatorias. ¿Ok? Entonces, para poner divisiones, por ejemplo, tenemos divisiones y en el numerador voy a poner, por ejemplo, la varianza, los desvíos, por ejemplo, de los datos estimados respecto a la media dinámica. Entonces, me vengo acá, donde dice operador grande, le doy un clic y ahí fíjense, hay para sumatorias y productorios. ¿Ya? Entonces, dependiendo, normalmente vamos a utilizar sumatorias. Si ustedes quieren que sea más específico, que vaya desde i igual 1 hasta n, por ejemplo, entonces ponen acá las sumatorias con límites, acá con este formato también, ¿verdad? Pero como subíndice o superíndice, en realidad. O si no, bueno, este que es el normal que utilizamos, que no significa límite inferior ni límite superior, porque ya sabemos que va a desvalor hasta cierto valor, ¿verdad? Entonces, habilitamos la sumatoria. Y como yo quiero colocar, por ejemplo, las diferencias al cuadrado, entonces me voy a ir por las operaciones más grandes. Es decir, primero voy a elevar al cuadrado y luego voy a colocar lo que va a estar dentro del cuadrado. Aunque en algunos casos Excel permite primero escribir la ecuación y luego ponerle superíndices, índices, cuadrados, etc. ¿Okay? Pero normalmente en las versiones hasta el 2019, en realidad, necesariamente hay que empezarlo, como les digo, primero elevando al cuadrado. Entonces, ya acá yo pongo mis operaciones, por ejemplo. Ya está mi base. Aquí dentro de la base, entonces ya le coloco, por ejemplo, y menos y sombrero. Entonces me vengo a acento circunflejo, busco el acento circunflejo, pongo y ya está, ¿verdad? Y de esa manera entonces ya está mi fórmula. Aquí, por ejemplo, la fórmula la voy a trabajar primero escribiendo la base y después elevando al cuadrado, que en mi caso Excel me lo permite. Es decir, por ejemplo, así, y voy a poner y menos y, por ejemplo. ¿Ya? Pero necesito verlo de que este esté elevado al cuadrado. Entonces, y esta que esté con sombrero, por ejemplo. Entonces, para ello, lo único que hago es marcar, en este caso la Y, por ejemplo, que es la que me interesa poner el sombrerito, ya la selecciono, ya para seleccionar, pues ustedes saben que en este caso va a ser presionando la tecla Shift, ya, la tecla Shift, esta teclita, ya que aparece en realidad con una flechita hacia arriba, su teclado, ya, presionando esa tecla, entonces selecciono, y obviamente moviéndose hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo desde su cursor, hasta que la letra a la cual quiero darle el formato o la edición esté en gris, ¿ya? Entonces una vez esté en gris, me vengo a ecuación y ahí le pongo el acento circunflejo, ¿verdad? En algunos casos, como en este, fíjense, por ejemplo, Excel me lo ha puesto a un lado. Lo único que tengo que hacer es copiar, cortar y pegar, ¿ya? Cortar y pegar, cortar y pegar, y ya está. Si quiero ponerle al cuadrado, lo selecciono, lo que quiero elevar al cuadrado, por ejemplo eso, y también me voy acá en X y le doy al cuadrado. Por ejemplo, ahora no me está aceptando en realidad de colocarle directamente, no me parece que cuadrado, aunque igual normalmente me lo permite, pero bueno, decía la idea es de que ya ustedes eso lo copien y le pongan en el cuadrado, y ya está, ¿verdad? Entonces, de esa manera, en realidad nosotros podemos ir editando nuestras ecuaciones. Es decir, podemos escribir cualquier tipo de ecuación. Como vamos a estar manejando Excel normalmente y vamos a estar haciendo cálculos automatizados, es conveniente de que ustedes vayan escribiendo sus ecuaciones al ladito, así de esta manera, para que sepan cómo se han hecho los cálculos, ¿verdad?
que lo único que vamos a hacer con Excel es, bueno, ir metiendo las fórmulas. Como les decía, esas fórmulas nosotros le podemos poner nombres, en realidad, para que sean guardadas en Excel, ¿ya? ¿Dónde están las fórmulas? ¿Dónde se van a guardar? Por acá es en la pestaña fórmulas, les decía, ¿ya? Ahí están todas las fórmulas, hay fórmulas financieras para que ustedes recuerden la matemática financiera, aquí está todo lo que han avanzado en la matemática financiera, que lo pueden avanzar en Excel. Ya hay fórmulas lógicas para que Excel tome decisiones, las más utilizadas son sí, no, por ejemplo. Ya hay funciones de textos para que nos ponga el código, nos busque un carácter, nos extraiga un carácter, nos cuente el número de palabras, el número de letras, para que nos ponga las mayúsculas, las minúsculas, etc. Hay también funciones de fecha y hora, que normalmente en este caso de Excel, de econometría, no vamos a utilizar mucho estas funciones, ¿ya? Sin embargo, bueno, la idea, como decía, es que nosotros podemos crear nuestras fórmulas y ponerles nombres. Acá, por ejemplo, hay un administrador de nombres, ya mediante la cual nosotros podemos crear nuestras ecuaciones, editar y ponerles nombre para que aparezcan dentro de las fórmulas, en realidad, y que nosotros podamos llamar en algún momento esas fórmulas, esa realidad, ¿verdad? Que definir el nombre, ya, y acá ya, bueno, nosotros podemos ir editando, cambiando los nombres, etc. Acá en realidad es todo un manejo de funciones automatizados en Excel. ¿Okay? A ver qué más nos interesa, no sé qué dudas tienen ustedes hasta ahí, aquí, o qué les gustaría, en realidad, qué debilidades tienen ustedes en el manual de Excel para ir haciendo hasta el momento algunos cambios. Bueno, acá solo estamos hablando un poco más de formato, de introducción de textos, alguna simbología para ir en realidad colocando como nombres a nuestras tablas. ¿Ok? Si alguna dudita tienen por ahí, para que se separe, adelante, por favor. Hasta ahí todo ok, todo claro hasta el momento. Ok, acá qué más nos interesa. Bueno, también recordarles de que les decía que Excel trabaja con hojas electrónicas. Estas hojas electrónicas están formadas por columnas, cuyos nombres están representados por las letras del alfabeto, y por filas que están nombradas con los números, ¿ya? Los números naturales que van desde el 1 hasta el infinito. La intersección de una celda, perdón, la intersección de una fila, de una columna con una fila, que es esto que aparece más aquí en gris, que es lo que le llamamos una celda y nosotros introducimos la información, ¿verdad? En esas celdas que también nosotros la podemos editar, modificar, formato, eliminar, etc. Lo que nosotros queramos, en realidad. Entonces, cada vez que nosotros introduzcamos un dato, nos vamos a hacer siempre referencia o Excel identifica ese dato con el nombre de la columna y la fila. ¿Ya? Es decir, Excel nombra a sus celdas, primero coloca el nombre de la columna y luego la fila. Es decir, que si yo me ubico acá, por ejemplo, entonces acá en la parte izquierda, a la izquierda, al lado de la barra de fórmulas, ahí aparece el nombre de la celda. Es decir, estoy en la celda D6. A estas celdas inclusive ustedes le pueden dar nombres, si es que quieren, para que así utilicen en cálculos automatizados. Por ejemplo, acá quisiera poner, por ejemplo, tasa de interés. O algún dato específico que puede utilizar cada vez, digamos, para hacer el cálculo como referencia. Sí. Y bueno, aprovechando que he escrito este texto, como ustedes ven, queda más grande que la celda, ustedes lo pueden acomodar, lo pueden centrar, pueden ampliar el tamaño de las columnas, ya como ustedes prefieran, el tamaño de la fila. También lo único que tienen que hacer básicamente es, bueno, ubicarse al centro de las dos filas o al centro de las dos columnas hasta que desaparezca la doble derecha del cursor, y ahí ustedes se mueven para la izquierda o derecha para aumentar el tamaño de la celda, de la columna en este caso, ¿ya? Derecha o izquierda, o si no, en el caso de las filas, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Les decía, bueno, que a veces usamos un dato continuamente para hacer los cálculos. Por ejemplo, en este caso, celda, el interés, ya yo lo voy a colocar acá en el interés, pero bueno,
aprovechamos de eso, aumentamos, quitamos el tamaño de la celda, podemos alinear a la izquierda, a la derecha, al centro de las... Es decir, esto es para centrarlos horizontalmente y esto para centrarlos verticalmente. Entonces, el tipo de texto, acá está todo en realidad para aumentar el tamaño, si quieren, del texto, para reducirlo de tamaño, o si no, acá cambiar el tipo de letra, el tamaño de letra, etc. Entonces, bueno, acá lo vamos a alinear a la derecha, por ejemplo, de esa manera, y aquí vamos a poner, por ejemplo, una tasa de interés cualquiera, 5%, por ejemplo. ¿Ya? Y esto yo lo puedo utilizar como fórmula. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A esta celda les decía, ahorita su nombre de la celda es H2, como ustedes lo ven acá, H2. ¿Okay? Entonces, si yo quisiera cambiar el nombre a esta celda, por ejemplo, le voy a poner tasa de interés, entonces lo único que tengo que hacer es venir acá donde está el cuadro de nombre donde aparece H2, y ahí, bueno, en realidad escribo tasa, por ejemplo. El único cuidado que tenemos que tener aquí es que los nombres no deben tener espacios de las celdas. Es decir, no puedo poner tasa, espacio de interés, por ejemplo. ¿Ya? Si hago eso, entonces el Excel me dice de que no es válido lo que he introducido, ¿ya? Debe introducir una referencia válida que desee ir como válido para las selecciones. Es decir, no permite que le dé espacios en realidad. Entonces, para ello puedo poner tasa, digamos, tasa, y directamente interés. O si no, bueno, le pongo con guión, por ejemplo, guión bajo, guión medio, etc. Entonces, pongo tasa e interés, por ejemplo. Y luego, una vez que esté escrito el nombre, le doy a aceptar. Fíjense que ahora la celda, esa celda se llama tasa de interés. Ya no se llama H, bueno, obviamente de la celda H2, solamente que ahora le he cambiado el nombre por tasa. De tal manera, por ejemplo, que si yo tengo acá 10.000 y quiero calcular, por ejemplo, el interés, entonces meto mi fórmula, elijo el capital inicial y multiplico ya, por el interés, por ejemplo, solamente que ahora no voy a colocar ese 5%, ya, o seleccionar la celda, que obviamente lo puedo hacer. Si selecciono la celda, fíjense, me sale tasa de interés, ¿verdad? No me sale el valor de la celda, tasa de interés. Si le doy a aceptar, me lo calcula, ¿verdad? Sin embargo, les decía, la idea es que, por ejemplo, y ahí donde haga clic, aquí en la celda donde está la referencia del interés, yo puedo ya escribir, porque ya la he guardado en realidad como una fórmula, básicamente, a esta celda. Entonces busco, por ejemplo, interés, ¿ya? Y aquí me va a tasa de interés, el nombre, perdón, vamos a ponerla, es tasa, fíjense, tasa, y aquí me aparece tasa de interés, que es el nombre que yo le he puesto a la celda. Entonces la selecciono y ya está, Excel me va a cambiar. Y acá yo puedo ya cambiar en realidad el porcentaje y Excel me lo voy a ir cambiando como yo desee, ¿verdad? Entonces fíjense, con esto ya yo le he puesto el nombre a esta celda para utilizarlo como referencia. Y eso lo vamos a hacer en algunos casos cuando trabajemos con las pruebas de significancia global y específica y estemos trabajando con los valores teóricos de la distribución T, de la distribución F, por ejemplo, o los niveles de significancia que nosotros podemos utilizar así, por ejemplo, para automatizar, porque vamos a estar utilizando cada vez. Entonces, lo bueno de esto, como les digo, es que ya Excel me lo ha guardado, básicamente, eso como fórmula. Fíjense que acá yo les decía, he creado mi fórmula, ¿ya? Ahí, y Excel me lo ha guardado ya como fórmula, ¿verdad? Entonces, la quiero, la puedo modificar, puedo eliminar o crear inclusive una nueva fórmula, ¿verdad? Pero ya me lo coloca como una referencia, una fórmula de referencia que yo puedo utilizar más adelante, en este documento o en cualquier otro documento siempre que lo haga. Entonces, si le pongo eliminar, me pregunta si quiero eliminarlo, lo voy a aceptar, por ejemplo, cierro, y bueno, en Excel simplemente le hago el 2 su nombre normal como H2. Pero fíjense que acá en la fórmula me sale error, ¿ya? Porque ya no está reconociendo esta celda con ese nombre, ¿ok? Entonces me está multiplicando por tasa de interés, pero como les decía, Excel no multiplica un número por un texto, porque hoy la tasa de interés
ya no está representando al 12%, es simplemente un texto, ¿ok? Entonces, eso también lo vamos a utilizar bastante. Otro aspecto que vamos a estar utilizando de acá, bueno, las sumatorias, que ya sabemos de que, bueno, si yo tengo un conjunto de datos, por ejemplo, de esta manera, perdón, ahí, está introduciendo esto. Ok, a ver, ahora sí. Aquí. Se había deshabilitado un teclado numérico. Entonces, yo tengo, por ejemplo, ese conjunto de datos, si quiero hallar su suma, basta con que un wiki, en algún lugar de la serie donde quiero colocar mi suma, y bueno, yo directamente voy a escribir la fórmula de suma, más suma, ¿verdad? Aquí ya me aparece, y simplemente selecciono los valores, cierro paréntesis, y ya está mi suma. Esa es una opción. Si conozco el nombre de la fórmula. La otra forma, bueno, es seleccionando, me voy acá al inicio, normalmente aparece también, fíjense acá, ya el signo de sumatoria, o acá me dice en realidad A más, que yo la puedo llamar A más igual también, para habilitar directamente la suma, es decir, presiono la combinación de teclas al más el igual, perdón, al igual, tengo mi segunda función. Esta segunda función no lo puedo habilitar. Pero bueno, como presionando esta combinación de teclas que me aparece acá, perdón, ahora sí. Le doy a aceptar y entonces de cero obviamente me lo sumo. Simplemente que acá él toma algunas otras referencias, como hay ceros, no los das manos, solamente eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero bueno, como decía, ya la puedo automatizar la suma de esa manera. Después podemos calcular promedios, podemos multiplicar matrices, que lo vamos a estar haciendo enseguida. A ver qué más formato vamos a utilizar. Bueno, acá la introducción de fórmula que tenemos, el índice, subíndice. Después, a ver, ¿qué más? Insertar, bueno, las gráficas, mañana vamos a estar haciendo las grafiquitas. Formatos de datos. Es importante también, bueno, que también he visto algunas cuestiones que estamos haciendo cálculos cuando les pido que creen una base de datos en realidad. Normalmente, bueno, veo de que introducen los datos, normalmente yo se los doy con formatos, por ejemplo, de 5000, digamos. Así, perdón. Normalmente les pongo las bases de datos ya 5000, millares o decimales. ¿Ya? Entonces, pero es como les digo, son formatos que ya lo vamos dando a los números, a los datos. Pero normalmente lo metemos directamente tecleando 5000, ¿verdad? Normalmente ocurre cuando yo les paso las bases de datos para poner esos 50.000, por ejemplo, entonces a veces lo ponemos de esta manera, por ejemplo, 50.000, ¿verdad? Entonces, obviamente, ese es 50.000, ¿verdad? Pero Excel estos 50.000 no los está considerando como números, los está considerando como textos. Y por eso es que a veces cuando ya hacemos las multiplicaciones de matrices o algunas operaciones, nos sale error. Y es porque justamente les decía que Excel no puede multiplicar números por texto, nos va a dar un valor real. ¿Ya? Entonces, si esto yo, por ejemplo, lo sumo, 50.000 más estos 50.000, entonces me va a dar valor erróneo, porque le estoy pidiendo a Excel que me sume un número como un texto. Ya, aunque bueno, acá está 50.000, pero bueno, Excel lo está tomando como texto. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta de que es texto o no? ¿Ya? A veces, bueno, inclusive si yo lo pusiera, por ejemplo, esto alineado a la derecha, pareciera, bueno, que también está 50.000 como texto, como número, ¿verdad? Entonces, resulta que a veces nos metemos a hacer manual metiendo puntos, comas,
y dependiendo de la configuración de Excel, entonces nos los va a considerar como número o como texto. Por ejemplo, si yo acá tecleo 50.000.000 y luego coma, digamos, entonces no me lo acepte Excel directamente, pero si le pongo, por ejemplo, 50.000.00,00, entonces ahí me lo va a considerar como un número, ¿ya? Porque mi Excel está formateado, está configurado para que el punto sea separado de 1000 y la coma separado de decimales. Algunos otros, como en este caso, puede ser que el separador de 1000 sea la coma y el de decimales el punto. ¿Ya? Pero en este caso, como debe ser, me lo está considerando como texto este valor. ¿Ya? Aunque acá me dice general, por ejemplo, donde yo le ponga número, por ejemplo, está con formato de número, pero no me lo ha transformado en número. ¿Ya? Porque si yo lo sumo, todo se me sigue dando valor, pero está con número, ¿verdad? Entonces, sin embargo, dentro de lo que está con formato de número es la celda, solamente que en esa celda que tiene formato de número, yo he introducido texto, ¿ok? Es como que aquí le pongo pues E. E es una letra, ¿verdad? Pero acá Excel me lo muestra como un número, ¿ok? La celda tiene el formato de número, pero el carácter que he metido es un texto, ¿ok? Entonces, una forma de darnos cuenta que está como un número o como un texto del documento, ya si no le hemos puesto ningún formato de alineación, ¿ya? Excel me lo va a alinear nuevamente los textos a la izquierda, por ejemplo. Escribo un texto, me lo mantiene a la izquierda. Escribo un número y me lo alinea a la derecha, ¿ok? Esa es una forma de darnos cuenta de que si las cantidades que estoy introduciendo en una celda está como texto o como número. Si Excel me lo pone alineado a la izquierda, ese número está como texto. Si me lo alinea a la derecha, está como... Entonces, por ejemplo, se escribía 50.000.00. Si le doy a aceptar, fíjense, se mantiene a la derecha. Pero resulta que a veces nosotros, como decía, ya le ponemos formato a nuestras tablitas y eso está alineado a la derecha. Entonces, pareciera que está como número, pero es texto, como les digo. Si yo sumo eso, 3 más eso, me va a dar nuevamente valor. ¿Ya? Entonces, una forma de darnos cuenta es eso, verificando si el Excel nos ha alineado a la izquierda o a la derecha. ¿Ok? Y bueno, si ya tenemos el formato, como les decía, está alineado a la derecha y aún así sigo haciendo operaciones y me sigue saliendo el error, ya que es un que se ha sucedido bastante en el avance que hemos estado teniendo. Una forma de verificar si es número o no, Excel tiene una forma de verificar una función que se llama isNúmero. En realidad, llamo esa función, por ejemplo, isNúmero. ¿Ya? Inclusive para ver si está como texto o como número. ¿Ya? Entonces le pongo isNúmero, por ejemplo. ¿Ya? Y me pide el valor. ¿Ya? Selecciono lo que quiero verificar si está como número. Le doy a aceptar y me dice falso. ¿Verdad? Entonces, estos 50.000 no es un número. ¿Ya? Porque eso le he preguntado a Excel. ¿Es número? Le he preguntado. Entonces, es falso. Entonces, es texto. O si no, le preguntaré, a ver, ¿es texto? Selecciono y me va a salir verdadero. Entonces, porque está escrito como texto. Ya, aunque el formato de la celda sea de número, pero yo introducir un texto. Entonces, otra forma de verificar si es número o no, es, como decía, preguntando al Excel con estas formulitas. ¿Es número? Para verificar si es número. Si me dice verdadero, ya, como por ejemplo, lo voy a poner así. Entonces, fíjense, entonces es número, sí es número, verdadero, y acá le preguntado el texto me dice falso. Entonces, si me dice verdadero, entonces sí es número, ¿verdad? Pero si me pone falso, entonces no es un número, es un texto. Entonces, es una forma que ustedes tienen para verificar y eso, cuidado que les pasen los exámenes, porque como les decía, yo les voy a pasar las bases de datos y normalmente yo las paso con formatos de millares, ¿ya? Y si quieren crear sus bases de datos, así con millares, es decir, con separadores de miles, decimales, entonces hay que tener mucho cuidado. La recomendación es que solamente lo digiten, los números tal como está, y bueno, si le quieren poner millares, ya se vienen acá formato de número, ¿ya? Y ahí ustedes pueden elegir, por ejemplo, número,
¿ya? Y ya le ponen la coma, pero escuche, yo quiero que me aparezca también el nick, digamos, ¿ves? Para eso ustedes tienen acá la opción de, en esta pestaña de números, ustedes ahí tienen estilo millares, por ejemplo. Dan clic en este botoncito que tiene 3 ceritos y ya se lo ponen con millares, los separadores de miles, ¿verdad? Si no, entonces se vienen a la celda, le dan un clic derecho y le dan formato de celda. Y en formato de celda les aparece este menú, ¿ya? Y aquí en la pestaña número, ¿ya? Porque normalmente le va a aparecer así la pestaña, se vienen aquí al menú número y ahí eligen número, ¿verdad? Y aquí ya les dice con cuántas posiciones decimales quieres que te aparezca, dice el cel, entonces ahí nosotros podemos aumentar 2, 3 decimales, etcétera, nos vamos a mostrar, ¿verdad? Con 2 decimales, por ejemplo, y aquí más abajito dice, después de posiciones decimales, usar separadores de miles, ¿verdad? Le damos un clic, lo habilitamos y entonces ya nos pone el separador. Le damos a aceptar y ya está con formato, ¿verdad? Si ustedes quieren dar otro formato de número más especial, como monedas, igual aquí Excel tiene, por ejemplo, para elegir estilo monetario, por ejemplo, bolivianos, así me lo pongo, ¿verdad? Pero a veces no me gusta ese boliviano, está muy pegado, digamos, ¿verdad? Para hacer un poquito separado, entonces hay una forma, entonces le hacemos clic, por ejemplo, con el botón derecho, nos vamos a formato de celda, y acá, bueno, nosotros podemos darle el formato que nosotros queramos, por ejemplo, si queremos personalizar, aquí está como comercial de moneda, ¿ya? Acá nosotros podemos inclusive ver la simbología y colocándole, o si no, bueno, nos podemos directamente personalizar, y acá Excel tiene ya todo creado, lo que tenemos que hacer es buscar en realidad. Ahí, acá por ejemplo está bolivianos, nido boliviano, con decimales, otras simbologías, etc. Entonces nosotros vamos buscando el tipo de que nosotros queramos que salga. Y por ejemplo hay otros, por ejemplo, si eso lo selecciono, le doy a aceptar, entonces ya me lo pone y es un poco más separado, ¿verdad? Entonces hay formatos que ustedes pueden ir buscando para darle a sus textos y bueno, ir acomodando sus celdas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí va otro truquito. O sea, como les digo, cuando creen sus bases de datos, directamente introduzcan los datos, digitalizando nomás, normalmente, y luego ya le van a dar el formato. Más rápidamente se vienen acá. Si quieren números, o directamente acá con millares para que les aparezcan. ¿Ya? Y esto, Excel, bueno, lo mantiene nomás y se viene con formato tonal, pero son números que yo puedo sumar, restar, multiplicar, etc. ¿Ok? Bueno, eso es todo a inserción de datos, etc. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a empezar a hacer un poquito de estadística. Ya nos queda un poco más de hora todavía. Ya vamos a estar más o menos hasta las 10, un poquito más. Y vamos a empezar a hacer ya el análisis de datos, que es lo que nos interesa, y utilizando, bueno, estas fórmulas. Entonces, algunas otras fórmulas que podemos utilizar en realidad en Excel son las formas lógicas, las funciones lógicas para que Excel tome decisiones, porque en algún momento también le podemos pedir que nos busque algunos valores, ¿ya? Entonces, podemos hacer eso. Por ejemplo, la función sí, que es la que más utilizamos, ¿ya? La función sí, este es para que el Excel que tome una decisión en realidad, ¿ya? Y la función, bueno, sus características es que nos piden una prueba lógica, un valor verdadero y un valor falso, ¿ya? Entonces, acá la prueba lógica, por ejemplo, yo le podría poner que esta celda sea mayor que 0, digamos. Si esta celda es mayor que 0, esa es la prueba lógica que le estoy diciendo. Si esta celda, si Excel verifica que esa celda es mayor que 0, ¿ya? Como le doy o coma según corresponda, entonces, por ejemplo, me coloque súper, digamos. Entonces, siempre que en las fórmulas yo introduzca un texto, lo voy a poner con comillas, ¿ya? Con comillas, porque lo pongo así, sin comillas, normalmente es para los números. Entonces, por ejemplo, que ponga súper, 0 y ya está, ¿verdad? Entonces, si es que eso está menor que 0, o si es 0, por ejemplo, entonces va a poner falso. ¿Verdad? Entonces,
Eso es para que Excel vaya tomando decisiones. Entonces, ahí ya le puedo yo decir a Excel, por ejemplo, si esta celda, en vez de ponerle super, por ejemplo, si esta celda es mayor que 0, por ejemplo, entonces, cuando quiero calcular comisiones, por ejemplo, si es mayor que 0, entonces le voy a decir, por ejemplo, que a este valor le multiplique el 15%, digamos, ¿verdad? El 15%. Le doy a aceptar y entonces Excel me saca el 15% de esta función. Por el 15%. ¿Verdad? 900. Entonces, así yo puedo ir haciendo mis fórmulas en realidad, pidiendo a Excel que vaya haciendo cálculos automatizados, como en este caso, ¿verdad? Entonces, sí podemos calcular comisiones, intereses pagados, por cobrar, etc. Y ahí haciendo estas tablas, o bueno, ustedes van a manejar bastantes datos de venta, quieren que les busque el número más alto, el número más bajo, por ejemplo, ese conjunto de datos. Entonces, igual, si quieren buscar el número más alto de una serie de datos, por ejemplo, pueden la función max. Entonces, seleccionan todo el conjunto de datos y les va a buscar el dato más alto. Le va a decir que 11.000. Eso lo pueden utilizar para calcular las ventas promedio por vendedores, por ejemplo, cuando manejan vendedores, cuál es el vendedor que tiene las ventas más altas, ¿verdad? O el que tiene mayor tasa de rendimiento, digamos. Entonces, van a calcular. Si quieren el valor mínimo, entonces también Excel tiene su función que se llama min, ¿verdad? Igual se selecciona el conjunto de datos y Excel les va a arrojar el dato más pequeño, ¿ok? Entonces, estas son funciones que vamos a ir utilizando básicamente en algunos cálculos que vamos a estar haciendo. Entonces, con eso creo que ya los aspectos básicos de la inserción de funciones, formatos de números, para manejar los números sin ningún problema y evitar que nos vayan saliendo errores. Entonces, creo que son los básicos que vamos a estar utilizando. Ya, no sé si ustedes por ahí tengan alguna dudita, como les decía, de algún aspecto que les haya quedado así no muy claro. Adelante. Ok, todo claro, entonces. Si tenemos no se vayan con las dudas. En realidad, la idea acá de este taller, de este curso, es que ustedes me digan esto, cómo lo puedo hacer, esto, he tenido problemas, explíquenlo a lo mejor, etcétera, para que mañana pasado, cuando les den clases, no estemos con esos mismos inconvenientes, repitiendo lo mismo, que les están con, si sus datos son numéricos, que no sean textos, que cómo voy a poner el acento, esas cuestiones son también, por ejemplo, importantes, cómo elevar al cuadrado en Excel, ¿ya? En Excel, bueno, para elevar una cantidad al cuadrado, simplemente, bueno, le elegimos la cantidad, y para elevar al cuadrado, pues llamamos el acento circunflejo, este acento, ¿ya? El sombrerito que le hemos estado llamando, en realidad. Entonces, ese sombrerito es para elevar a una potencia. Entonces lo llamo y bueno, me lo pongo al cuadrado, entonces ya me eleva al cuadrado de este número. ¿Ok? Pues no, aquí al ladito hago mi fórmula, esto que me eleve al cuadrado. Y para eso les dice el acento circunflejo. Bueno, a veces en realidad en nuestro teclado ese acento circunflejo aparece, bueno, combinado. Voy a ver si encuentro un cachito por aquí. Eliminarme un ratito un teclado, a ver, para ir mostrándoles. Una imagen del teclado. Aquí está. Ahí está, el teclado. Checarlo un poquito. Ahí. Bueno, normalmente en la computadora de escritorio, ¿verdad? Aparecen estos símbolos, ¿verdad? Bueno, es teclado normal en realidad.
Y ahí, bueno, como les decía acá, en el teclado tenemos la tecla escape, que es para salir de cualquier opción que nos hayamos equivocado, deshabilitar alguna función que estemos viendo, presionamos escape y sale. Y bueno, las teclas de función, F1, que es normalmente para la ayuda, F2, que es para habilitar la edición de una celda. Por ejemplo, si yo tengo ahí datos en esta celda, ya quiero editar presionando la tecla F2, ya entonces se habilita ese contenido, ¿verdad? Se habilita presionando la tecla F2, ustedes se pueden dar cuenta ahí, se habilita, entonces ya con eso puedo borrar, digamos, escape y me sale. Entonces, F2 es para editar alguna celda, ya las que más nos interesan, F2, F4, ya que es la que utilizamos para fijar celdas, ya para fijar contenidos de una celda, una celda, una fila, una columna. En realidad, lo que nos interesa es, bueno, F4. Ya para eso, bueno, lo único que tenemos que hacer es ubicarnos en las fórmulas. Ya, como les decía, si yo quiero fijar esta celda, entonces simplemente, y estoy sumando, por ejemplo, voy a poner más 2, esto más esto, digamos. Si quiero que alguno de estos argumentos se mantenga fijo, vamos a ponerle, por ejemplo, así como si se sumara, más bien. Esto, más esto, como si se sumara. Entonces, por ejemplo, cuando yo pongo esta fórmula, 200, vamos a poner acá. Si yo copio esta fórmula, en realidad, bueno, Excel bien se va desplazando también los argumentos. Entonces, me suma esta celda más esto, porque la fórmula inicial, bueno, dice eso, ¿no? El valor que esté encima más el valor que está a su derecha. Si me veo acá, entonces Excel va desplazando, ¿verdad? Así, pero yo quiero que esto se mantenga fijo y que siempre me sume lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aparece la importancia de la tecla F4. Entonces, lo que le tengo que decir es que esta celda me mantenga fijo, y para eso, entonces, aquí en la fórmula, ya me ubico en la fórmula, ahí, y bueno, como les decía, Excel nombra las celdas primero la columna y luego la fila. La columna con el nombre de las letras del alfabeto y las filas con los números naturales. Entonces, me ubico en el nombre de la celda que yo quiero fijar y presiono luego la tecla F4. ¿Ok? F4. Y automáticamente, bueno, Excel en realidad me dice que está fijando el valor de 2000 que está en la celda C8. Y le ha puesto automáticamente el signo de dólar por delante del nombre de la columna, que es la C, y por delante del nombre de la fila, que es el 8. Entonces, con eso, bueno, ya básicamente yo copio mi fórmula, ¿ya? Y automáticamente Excel me mantiene esa celda fija. ¿Ok? Si esa tecla, bueno, no funciona en realidad para colocar el fijado de celdas acá, ¿ya? Entonces eso yo lo puedo poner manualmente. Si es que no me acuerdo cuál tecla es, entonces lo pongo manual. Me ubico delante del nombre de la columna, que es la C, y presionando la tecla Shift y el número 4, porque justamente encima del número 4, ¿ya? Aparece el signo de dólar. Aquí en el teclado, si ustedes ven, ahí aparece el signo de dólar. ¿Verdad? Entonces presiono la tecla Shift, que es esta que tenemos acá, con la flechita hacia arriba, ¿ya? Y el número 4 para que nos aparezca el signo de dólar. Luego me desplazo adelante del nombre de la fila y presiono nuevamente Shift, el número 4, y ya está también fijado. Y con eso nuevamente copio. ¿Ya? Entonces, de esa manera, si yo me desplazo a la derecha, igual Excel mantiene esa celda fija. ¿Verdad? Siempre esa celda fija. ¿Okay? Si quiero que se mantenga solo la fila, por ejemplo, aquí en realidad estoy fijando cuando le he puesto dólar a dólar, estoy fijando la columna y la fila. Si yo quiero que se mantenga solamente la fila, por ejemplo, entonces le pongo el símbolo delante de la fila, que es el número 8. Ya, eso implica de que Excel, bueno, me va a mantener la columna fija, perdón, ¿ya? Me va a mantener la columna fija, ¿ya? Que me va a ir sumando, en realidad, fíjense, la misma columna,
¿ya? Pero cuando me muevo ya hacia la derecha, entonces Excel me cambia el argumento. Fíjense porque yo le he pedido que me mantenga fija la fila, no la columna. Entonces se desplaza. ¿Ok? Entonces, y si hago bueno lo contrario, es decir, si aquí en la fórmula lo fijo, la columna se va a mantener fija la columna, pero la fila se va a mover. ¿Ya? Entonces, eso significa que si yo copio, me va a ir copio el argumento, me va a ir cambiando la realidad de C. Voy a copiar hacia abajo y Excel va cambiando el argumento. ¿Ves? Porque no he fijado la fila, sino la columna. Ahora, si esto lo copio a la derecha, entonces Excel me mantiene el argumento fijo, porque le he pedido que me fije la columna. ¿Verdad? Entonces, eso también a veces es útil cuando nosotros queremos que Excel se desplace sobre las columnas, solamente fijamos la fila. Si queremos que se desplace sobre la fila, mantenemos la columna. Y si queremos que se mantenga fijo ese valor, entonces nos lo ponemos, como ya les decía, dólar, en ambos casos, a uno de la fila y de la columna, y así se mantiene esa celda fija, sea que me mueva hacia la derecha o a la izquierda, siempre va a mantener esa celda fija. ¿Ok? Recuerden, Shift y el número 4. Para llevar al cuadrado, les decía, bueno, vamos a utilizar la tecla del circunflejo, la tecla Shift en realidad, y el circunflejo, que bueno, dependiendo de dónde esté ubicada en realidad esa teclita. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, aparece después de la P. Este es un teclado de una computadora de escritorio, los teclados normales. Acá tenemos el circunflejo al ladito de la letra P. Y ahí aparece el circunflejo, un corchete y una coma, aparece un acento en realidad. Si la tecla está de esta manera el teclado, ¿ya? Entonces, este circunflejo lo vamos a sacar presionando la tecla Shift y esa tecla. Si lo presiono una vez, no aparece el circunflejo. Si lo presiono dos veces, recién aparece. ¿Ya? Si no le sacan en realidad el circunflejo con Shift y esta tecla, entonces es básicamente por la configuración del teclado. Entonces, ustedes pueden cambiar en realidad su teclado. Aquí abajo normalmente les aparece donde aparecen los números, ¿ya? Ahí les aparece su teclado, y ahí ustedes lo pueden cambiar. Pero a veces, bueno, no nos permite, digamos. Entonces, si no les aparece ahí es porque está configurado su teclado a otro idioma. Entonces, normalmente se viene aquí a la diéresis, se viene aquí al ladito de la ñ, está la diéresis, está con una llave y un acentito también, una coma, ¿parece? Y entonces lo habilitan con esa tecla, ¿ya? Y sin embargo ya no funciona con el Shift. Esta tecla funciona con el ALGR, con esta tecla que está al lado derecho del espaciador. ALGR lo mantienen presionado y luego presionan entonces la diéresis, ¿ya? Entonces, eso es, bueno, básicamente porque el acento circunflejo está aquí a la mitad. Voy a ver si encuentro un teclado de portátil. Voy a ver si encuentro que normalmente de portátil. A ver. Este creo que se ve. A ver. Voy a copiar aquí también. Ahora no se ve muy bien. Sí, se vea más clarito. Este creo.
A ver. Saco cachito aquí. Ya. Ay, pero cortado donde no era. Ok. A ver, aquí si se nota. Bueno, está con el mismo formato que el teclado que les estoy mostrando. Bueno, normalmente cuando no está aquí el acento circunflejo aparece aquí y por eso es que lo habilitamos como AG, ¿ya? Porque está en segunda función. Entonces, sin embargo, bueno, de esa manera lo vamos a estar llamando al acento circunflejo Shift y la teclita donde está el acento circunflejo, si está en la parte superior izquierda del teclado, lo habilitamos con Shift. Si está en la parte, a veces les decía, aparece acá al lado, aquí a este ladito, al lado inferior derecho, si está en ese lado inferior derecho es con AGR. Y ahí si no funciona así, acento circunflejo, entonces será AGR más la diéresis para poder habilitar. ¿Ok? Les decía que para borrar, normalmente ustedes utilizan el retroceso, ¿ya? O borrar espacios hacia la izquierda. Eso borra el espacio, los espacios, pero lo mantienen habilitada la celda para eliminar de canto, podríamos decir así, el contenido de una celda. Entonces, bueno, para eso está este teclado desde aquí, el suprimir, ya para borrar. A veces les digo, borre el contenido, pero ya borrar, sí, no me permite porque están borrando con el proceso. Entonces, con el suprimir es para borrar en realidad una forma, no contenido en una tecla, ¿ya? Y les decía para moverse dentro de las fórmulas con estas flechitas, ya hacia la derecha y a la izquierda para ir escribiendo los caracteres. ¿Ok? Entonces, ¿de qué más? Acá de este teclado les decía, nos interesa F2 para habilitar la celda, editar celdas y F4 para fijar celdas. ¿Ok? Eso es lo que más nos va a interesar acá. Después nos va a interesar el shift, el acento circunflejo, ya les he dicho cómo lo vamos a llamar. ¿Ya? Y bueno, el escape para deshacer cualquier función que estemos queriendo habilitar. ¿Ok? Bien. Entonces, creo que con eso tenemos unos aspectos de claro. Pero vamos a hacer un poquito a lo que es ya análisis estadístico. ¿Ya? Normalmente, bueno, nosotros vamos a estar trabajando con tablas. ¿Ok? Y, a ver, vamos a dar, por ejemplo, unos datitos, producción, trabajo, por ejemplo, y capital. Vamos a suponer que tenemos algunas, vamos a poner algunas cuantas observaciones. Algunas empresas, digamos, de la ciudad de Sucre que queremos analizar su producción en función del trabajo y del capital. Lo vamos a poner en la empresa A, la empresa B, la empresa C, la empresa D, E, F, G, por ejemplo. Esas empresas, y por digamos que hemos obtenido en cantidades, unos 2.500 acá, unos 1.800, unos 3.000, a 2.900, 7, muy alto, a ver, le ponemos unos 1.700, aquí unos 2.000 y unos 2.000. Sí, ustedes deben estar con diferentes formatos. En realidad, cada uno supongamos que disponen de horas, 14 horas, 8 horas, 15 horas, 12 horas, 9 horas, 8 horas, por ejemplo. Y que tienen acá en capital invertido, a ver, unos 5.000, unos 4.000, unos 4.500. Unos 3.000, 2.800, acá unos 2.000,
y acá unos 1.900 de inversión en capital. ¿Ok? Bueno, acá tengo diferentes formatos, en realidad, acá lo vamos a poner. Decía, para poner el formato, bueno, selecciono todos los datos, les decía, puedo poner, depende de qué número, pero solamente me lo ponen los decimales, ¿verdad? Le pongo entonces millares, ahora sí ya lo tengo acomodado, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a centrar, selecciono, centro, negrilla, y así quiero cursivo, así quiero subrayado, entonces ya lo voy a adornar. Por ejemplo, ahí vamos a ponerle bordecitos, ahí está, para que estén todos los bordes, ya tengo mi tablita. Inclusive esta tablita ustedes la pueden automatizar para hacer algunos cálculos cuando ya hagan bases de datos completas, por ejemplo, entonces la pueden automatizar, poniéndoles filtros, etc. De hecho, por ejemplo, acá, si yo selecciono esto, en los títulos, y me vengo acá a dato, a la pestaña de dato, aquí hay un embudito que dice filtro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo le doy un clic, ahí Excel me pone estos botoncitos, ¿verdad? Que me sirven para filtrar la información. ¿Ok? Entonces, acá ya yo puedo ir filtrando, por ejemplo, me interesan solamente los datos de la empresa D, digamos, la C. Selecciono solo la empresa C y Excel me presenta solamente los datos de la empresa C. ¿Ok? Para que me muestre todo nuevamente, le doy clic, le doy seleccionar todo y aceptar. Entonces, si quiero que me muestre solamente las ventas de 2.000, digamos. Entonces, me elige todo lo que tenga 2.000, ¿verdad? Si le digo todo, que eso también es útil cuando estamos manejando datos. Si quiero, por ejemplo, en un intervalo, entonces me vengo acá a filtros y digo, bueno, me dice ordenar de mayor a menor, por ejemplo, ordenar de menor a mayor, ordenar por color, inclusive le doy color, y acá abajito hay uno que dice filtros de números. Acá ya yo puedo hacer algunas comparaciones, si es igual a un valor, si es diferente, si es mayor que, por ejemplo, si es mayor que. Entonces, si es mayor que, acá le voy a decir, por ejemplo, que sea todas las que me muestre, por ejemplo, todos los datos que sean mayor a 1.000, digamos, como a 1.000, ¿verdad? Y le doy a aceptar, ¿ya? Y bueno, toditos a mayores a 1.000, en realidad, no sé, filtros, mayor que, es mayor que 1.000. No, en realidad tendría que mostrarme todos. No, estábamos aquí en producción, estamos aquí. Y, a ver, mayor que, vamos a decir, mayor que, como estábamos acá, a ver, mayor a 2.000. 2.000, le doy a aceptar y me deja solamente los valores que cumplen esa condición en producción. Ya, los otros se ajustan nomás. Simplemente acá yo le he pedido que me muestre los valores que son mayores a 2.000, ¿verdad? Entonces, esos son los valores mayores a 2.000. Entonces, si digo otra, por ejemplo, menor que, si quiero que me muestre los menor que, menores a 5.000, digamos. Si digo menores a 5.000, tendría, bueno, no hay ninguna menor a 5.000, ya vamos a bajar ahí. Porque estoy ahorita en la producción. Menor a 3.000, menor a 3.000, tendría que mostrarme 2.500, 2.900, 2.000. Le doy a aceptar y entonces me muestra esos datos, ¿verdad? Todos los datos que están por debajo de los 3.000, todo lo que esté por encima de 3.000 no me lo sale. Y así en realidad yo puedo ir haciendo trabajar también en la columna de trabajo, en la columna de capital, etc. Entonces, de esa manera, entonces yo puedo ir haciendo mis tablitas para ir filtrando información, etc. Ahí aparecen todos, ¿ok? Si quiero que desaparezcan los filtros, me voy nuevamente a filtros, le doy clic y ya está, desaparecen los filtros, ¿ok? Si quiero automatizar un poquito mi tabla, entonces inserto la función tabla. Entonces, para eso selecciono mi tabla, ¿ya? Y me vengo a insertar tablas. Entonces, primero selecciono
menú insertar tablas. Y Excel me pregunta, ¿dónde están los datos de la tabla? Y bueno, como ya los he seleccionado, automáticamente selecciona y me dice la tabla tiene encabezado. Si me aparece así en blanco, bueno, yo tengo que habilitar el encabezado porque sí tiene, le doy a aceptar. Y de esa manera Excel en realidad ya de otra manera me ha automatizado mis datos. Entonces yo hago alguna operación aquí entre estas por ejemplo, acabo de poner, digamos, suma, ¿verdad? Fíjense que yo escribo y automáticamente se me va a habilitar. Se queda aumento otra nueva empresa, la empresa H, digamos, me desplaza hacia abajo y automáticamente Excel ya me coloca las celdas, ¿verdad? Pero bueno, me va creando automáticamente sin necesidad yo de volver a insertar. Entonces, lo único que a veces, bueno, como no me dio el formato inicial, entonces no me lo copia normalmente. Entonces, yo, por ejemplo, digo el trabajo más el capital. Le doy a aceptar, ¿ya? Y si, bueno, eso lo puedo copiar. Sin embargo, bueno, cuando ya voy ingresando acá otros datos, ya Excel me crea la fórmula, fíjense. Aquí ya me crea la fórmula Excel, ¿ya? Entonces, simplemente que ya ponga ya las horas, por ejemplo, el trabajo capital, y Excel me lo va a sumar. Esa es la ventaja de utilizar estas tablas. Y una vez yo creo la primera fórmula, entonces Excel me lo copia. Fíjense que inicialmente Excel no me las copió cuando creé la primera fórmula. Tuve que copiarla en realidad. Ya esto sucede porque, bueno, normalmente sucede porque creé la fórmula después de que he creado la tabla, en realidad. ¿Ya? Si lo hubiera creado la fórmula antes de crear la tabla, voy a volver a ver hacia atrás. Ahí, por ejemplo, acá le pongo suma. ¿Ya? Ahí le pongo suma. Vamos a poner esto. Y vamos a suponer que esto no va a estar. Me voy a crear recién la base de datos. Aquí le voy a poner la forma. Esto es esto más esto. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando ya creo la tabla, entonces ya Excel ya me crea la fórmula. Entonces, para el siguiente dato que yo coloque, por ejemplo, B, entonces Excel ya me crea la fórmula. Entonces, aquí simplemente voy poniendo mi dato, 3008 y, por ejemplo, 5200, ¿verdad? Coloco otro dato y Excel me crea otra vez la fórmula. Entonces, la fórmula, acá le pongo 9, y acá, por ejemplo, 4000, me lo va a sumar, ¿verdad? Entonces ya me lo va creando automáticamente que sea las fórmulas, ya en esa tabla. De otra manera es automatizado. De todas maneras, como en el caso anterior, han creado la tabla y después recién se han acordado, pucha, las fórmulas las tienen que introducir, entonces no hay problema. En el primer caso, bueno, Excel les van a tener en realidad que sumarlo, como les decía, ya van a tener que sumarlo. Y inmediatamente después de la última celda o fórmula que introduzcan, como les decía, entonces ya Excel les va a ir sumando. Copian la fórmula para los siguientes nuevos registros y Excel le va a ir sumando. Entonces, cuando yo pongo esta celda, por ejemplo, esta tabla, les decía, esta es una tabla automatizada, solamente este factor, este sector. Esto es una tabla, son hojas normales, ¿no? En realidad, que no tiene ningún formato, pero acá es donde sucede todo, ¿verdad? Entonces, a esta tabla yo también le puedo cambiar el nombre, como le he cambiado el nombre a la celda, entonces también le puedo cambiar el nombre a la tabla. Fíjense que cuando yo ubico en la tabla, allá aparece un nuevo menú que dice diseño de tabla. Me salgo de la tabla y desaparece ese menú. Me ubico en la tabla y se habilita el menú, ¿verdad? Me voy al diseño de tabla, le doy un clic, entonces acá puedo poner diferentes formatos, ya aumentar pilas, columnas, etcétera, verificar si hay números duplicados o no, etcétera. Y acá en la parte superior izquierda dice nombre de tabla. Ahí está con nombre de tabla 3. Yo le puedo cambiar el nombre como lo hice con la celda. Por ejemplo, le voy a poner muestra. Y si es una palabra, bueno, va a ser directamente la palabra. Y si son dos o tres más palabras, decía como
cuidado de no dejar espacio, pueden utilizar el guión bajo, punto, o el guión medio, etc. Por ejemplo, le pongo muestra y luego le voy a aceptar. Y ya está, entonces se me ha llamado tabla. Inclusive cuando yo lo utilizo en fórmulas, la puedo llamar a esta tabla como fórmula. ¿Okay? Entonces, esa es otra opción que tiene. Como les decía, en esta tabla acá aparecen unas opciones y aparece, si quiero que desaparezca en el encabezado, se lo quito, por ejemplo, acá, fíjense. Si quiero que aparezca la fila de totales, lo habilito también. Y dentro de este total, en realidad, si me vengo acá, tengo la opción de que no me muestre ningún dato, de que me muestre el promedio, me calcule el promedio. Eso es muy útil porque a veces calculamos promedios, por ejemplo, en un conjunto de datos, ya puedo ponerle el valor máximo, el valor mínimo, como les decía, la suma, inclusive que eso también lo podemos utilizar en Excel para algunos cálculos vamos a hacer y sumar, nos interesan sumatorias, inclusive fíjense la desviación estándar, la varianza, ¿ya? Está la varianza, nos lo puede calcular también, y algunas funciones más, donde se acaba que digo, quiero que le ponga hora, año, día, piense, puedo insertarles cualquier función para que Excel me lo calcule acá, ¿verdad? Para que me lo habilite. Entonces, dependiendo qué es lo que ustedes quieran, entonces ahí les va a mostrar Excel. Simplemente con hacer un clic en la tabla para que se habilite el menú de diseño de tabla y ahí ustedes ya colocan, ¿verdad? Entonces, está la fila de totales, la puedo eliminar, por ejemplo, las bandas para que desaparezcan los colorcitos, ¿verdad? Que están ahí, les hago también desaparecer. Si quiero que se ponga en negrilla la última columna, por ejemplo, para resaltar, también pongo. Si quiero que aparezca en la primera columna la negrilla, también le coloco. Si quiero que aparezcan las bandas solamente las columnas, entonces también lo puedo hacer. Si quiero que desaparezca el botón de filtro, también se lo puedo deshabilitar, ¿verdad? Entonces, en estos filtros es lo mismo de los filtros que pusimos anteriormente, solamente que se me lo coloca automáticamente, ¿verdad? Bien. Y de la misma manera, entonces yo puedo calcular valores máximos, valores mínimos, que esté entre uno y otro valor, los 10 mejores, los 10 menores, los 10 superiores, etc. ¿verdad? Que están por debajo del promedio, en realidad. Fíjense que se nos puede hacer maravillas, en realidad podemos hacer con él. ¿Okay? Entonces, de estos datos, por ejemplo, me interesarían, por ejemplo, a mí calcular las estadísticas descriptivas, ¿verdad? Y ya les decía de que Excel en realidad nos puede calcular las sumatorias, medias, medianas, modas, desviaciones estándar, gráficas, kurtosis, asimetrías, un conjunto de datos. Suponiendo bueno, que yo tengo, por ejemplo, estos datos, ¿verdad? Estos datos, ¿ya? En tabla y quiero calcular sus estadísticos descriptivos. Entonces, Excel, bueno, tiene una función ya que se había indicado que se llama el complemento análisis de datos, ya que si ustedes no lo tienen habilitado en sus computadoras, lo pueden habilitar. Normalmente aparece en la pestaña de datos, ¿ya? En la pestaña de datos, que por ejemplo acá no lo tengo habilitado. Entonces, le voy a quitar la tabla, el formato de tabla, a este conjunto de datos, lo vamos a mantener ahí. ¿Okay? Entonces, en datos tenemos el análisis de datos, fíjense que acá no me aparece, ¿ya? Entonces lo podemos habilitar, nos venimos a archivo, al archivo, nos vamos a seleccionar a opciones, en opciones a la penúltima opción que dice complementos, cambia el menú de la derecha, nos vamos a administrar complementos de Excel al botón ir, y ahí, bueno, habilitamos. Había estado habilitada la herramienta para análisis. ¿Ok? Solo que no la estoy viendo. ¿Qué es? Sobre. Aquí ya había estado. Ya me he minimizado acá. ¿Ya? Entonces, por acá les aparece el nombre de análisis de datos. En realidad, lo habilitamos. ¿Ya? Le damos un clic a análisis de datos. Y aquí, bueno, ustedes pueden hacer todas las estadísticas. Les decía que me interesa ahorita, por ejemplo, las estadísticas descriptivas. Entonces, dentro de este menú yo busco estadísticas descriptivas, que acá está, y le doy a aceptar.
Y bueno, acá Excel me muestra este gráfico. Y me dice ese conjunto de rangos, por ejemplo. Yo pudiera calcularlo por cada uno, es decir, primero la producción, primero el trabajo, primero el capital. Por ejemplo, si me interesa solamente el trabajo, entonces selecciono la producción, le digo de que he seleccionado los rótulos, el título de la columna, y luego, bueno, le digo, me pregunta dónde va a sacar los resultados, ya, voy a seleccionar en una salida aquí, que me los ponga, ahí, le doy un clic, y bueno, luego me pregunta, ¿qué voy a calcular? El resumen estadístico, es decir, todo lo que hemos aprendido en estadística descriptiva. El nivel de confianza al 95%, si quiero eso lo cambio, por ejemplo, si quiero que me muestre el KS es un valor mayor, el KS es un valor menor, si es el mayor de todos, el menor de todos, o los dos mayores, por ejemplo, y los dos menores, por ejemplo, lo podría decir. Y luego, una vez eso, me preguntan también si los datos están en las columnas, justamente están en columnas, entonces le doy a aceptar. De esa manera, Excel me muestra este conjunto de todas las estadísticas descriptivas, la media aritmética, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, coeficiente de asimetría, el rango, el valor mínimo, el valor máximo, la suma de todos los valores, la cantidad de elementos, hay dos mayores, me dice, ¿ya? Y el segundo mayor, que es 2900, y el segundo menor, que es 1800, para un nivel de confianza del 95%, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso es para un estadístico. Si yo quiero que me salga todo de una vez, entonces, bueno, selecciono todo de la realidad, me voy a estadísticas descriptivas, aceptar, y en vez de seleccionar solamente la producción, entonces selecciono todo. Ahí está, todo, las tres variables. ¿Qué le voy a decir? Que me saque las estadísticas descriptivas, acá que me muestra el primer valor mayor y el valor menor. En un rango de salida le voy a decir que me lo saque, por ejemplo, acá, aquí. Entonces, luego, como ya le he dicho que hay rótulos y el resumen estadístico, lo voy a aceptar y fíjense que en uno Excel me lo saca todito. ¿Ya? De la variable producción, de la variable trabajo y de la variable capital, que esto lo vamos a estar haciendo más adelante. De hecho, estos estadísticos nos van a permitir calcular un estadístico que es de mucha importancia para la econometría, para medir la normalidad de la distribución de los residuos y la distribución de los parámetros. Y este estadístico es el estadístico, por ejemplo, el test de Jay-Pera, que nos muestra o nos permite identificar si los residuos o los errores siguen una distribución normal. Recuerden de que uno de los estadísticos o de uno de los supuestos del modelo de regresión lineal es bueno de que los errores estén distribuidos normalmente, con media serie de desviación y desviación igual a sigma al cuadrado. Y justamente el test de Jay-Pera que vamos a ver se basa en el cálculo de estos estadísticos, más específicamente se basa en el cálculo de la media y de lo que son la kurtosis, coeficientes de kurtosis y coeficientes de asimetría, que son estos de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar estos estadísticos para hacer ese test de Jay-Pera y verificar, es decir, el cumplimiento del supuesto de normalidad en los residuos, que ya estamos viendo cómo lo vamos a calcular ese estadístico. ¿Ok? Entonces, les decía que aquí lo podemos calcular en uno, sin embargo, Excel no tiene, digamos, sus funciones. Por ejemplo, para calcular la media, tiene la función que se llama promedio. ¿Ya? Tiene la función que se llama promedio. Con esta función nos calcula la media aritmética. Por ejemplo, la media aritmética de la capital. Seleccionamos los valores, le damos a aceptar y nos ha calculado acá el valor, ¿verdad? Que es el mismo que tenemos ahí. 3.314,29. Si queremos el error típico, entonces le llamamos la función error típico. ¿Ya? El error típico XY, por ejemplo. ¿Ya? Y me pide dos valores, pero bueno, como yo quiero solamente del capital, le voy a poner el mismo valor, es decir, capital a capital. ¿Ya? Este es el error típico solamente para la variable. Perdón, error típico. Entonces lo tiene como otro nombre. A ver, elige el valor de una acción,
típico es comprueba un valor de un número de error diferente, ¿no? Comprueba si el valor de un error es verdadero, tampoco, función de errores para que nos muestre el error. Bueno, en todo caso, aquí está. A ver, tipo de error, devuelve un número que coincide con valor normal, entonces con desviación debe tener, a ver. Desviación. Entonces, buscamos los datos, le damos a aceptar. La desviación, acá está. Aquí está, ¿no? Aquí está la desviación, es la que hemos capturado ahorita. La desviación está. Si queremos la mediana, igual tiene que ser la función que se llama mediana. La media armónica y la mediana, por ejemplo. De los datos también seleccionamos, le damos a aceptar y nos calcula la mediana. La moda también tiene la función que se llama moda, ¿ya? Moda. Sin embargo, bueno, en este caso no hay moda porque no hay ningún valor que se repita, así que por eso es que nos saca un valor 0, porque no hay moda, ¿verdad? A no ser que acá, por ejemplo, le pongamos 3000 y nos va a decir de que la moda es 3000, ¿verdad? La moda es 3000. Entonces, como en este los datos originales no hay, entonces por eso la varianza de la muestra también la podemos calcular. Está la varianza de la muestra, que es esta, seleccionamos, eso también vamos a utilizar en cada de algunos argumentos. Ahora vamos a ver qué ha pasado. Varianza de la muestra, ya, a ver, seleccionamos, ya, seleccionamos otra vez y le damos a aceptar y ahí nos ha calculado la varianza. La kurtosis también tiene que ser una función que se llama kurtosis. Ustedes saben que la kurtosis es para medir el aplanamiento de la curva, es decir, si es muy plana o muy alargada. Ahí también lo podemos calcular con la función kurtosis. Si queremos el coeficiente de asimetría, también Excel tiene el coeficiente de asimetría. Ahí lo tenemos. Seleccionamos los datos, le damos a aceptar y nos calcula la asimetría, que es para ver si los datos están sesgados o no. Es decir, esto lo vamos a necesitar para hacer el test de J-B. Ahí después de nuestros mínimos, máximos, que ya lo hemos visto, sumatorias, si queremos que cuente, inclusive que Excel también tiene la función que se llama contar. ¿Ok? Seleccionamos para que nos cuente el rango de datos y nos dice que son 7 datos observados. Ya el valor mayor, el valor menor, también es bueno con las funciones mayor y menor. ¿Ok? Entonces, como decía, si bien Excel tiene sus funciones individuales para cada una de los estadísticos descriptivos, nosotros lo podemos sacar en unas de un solo jalón, podríamos decir, con el complemento de análisis de datos que se aplica en la pestaña de datos y eligiendo estadísticos descriptivos. ¿Ok? Entonces, bueno, se nos ha ido la hora. Vamos a quedar hasta aquí y mañana vamos a hacer ya lo que es, bueno, ahorita lo que hemos hecho es hacer, ver en realidad los usos frecuentes de las funciones de Excel, los formatos que vamos a estar utilizando y algunos estadísticos descriptivos con el propósito, bueno, de caracterizar los valores y en función a eso, bueno, verificar en realidad si aplicamos, si lo acomodamos o no, hay algunos datos atípicos. Entonces, mañana vamos a usar modelos de regresión lineal, lineales y no lineales, ya simples, con un solo regresor. Entonces, vamos a ver transformaciones de variables, porque eso lo vamos a hacer también en clases directamente, pero bueno, ya nos vamos a estar adelantando un poco a esos casos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a quedar. Si tienen alguna consulta, alguna duda, váyanse adelante. Estoy para aclararse.